Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. Santo Aniceto. El día de San Aniceto se celebra el 17 de abril en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Es una oportunidad para recordar y honrar la vida y el legado de este santo, así como para reflexionar sobre las lecciones que su ejemplo puede ofrecernos en nuestra vida de fe. San Aniceto fue el 11º Papa de la Iglesia Católica, que gobernó desde aproximadamente el año 155 hasta su muerte alrededor del año 166. Nacido en Siria, es conocido por su labor durante un periodo de gran importancia para la Iglesia, ya que fue uno de los primeros papas en enfrentarse a la herejía del gnosticismo y a otras corrientes heterodoxas que amenazaban la doctrina cristiana en aquel entonces. Durante su pontificado, San Aniceto tuvo que lidiar con cuestiones relacionadas con la celebración de la Pascua y la controversia sobre la fecha en que debía ser celebrada. Esta controversia reflejaba diferencias entre las tradiciones orientales y occidentales de la Iglesia en ese momento, y San Aniceto buscó unificar las prácticas en torno a esta festividad. Además, San Aniceto es reconocido por haber establecido la práctica de que el obispo de Roma, es decir, el Papa, presida la celebración de la Eucaristía en Roma, lo que contribuyó a fortalecer el papel del papado en la Iglesia primitiva. San Aniceto es venerado como santo tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Ortodoxa, y su fiesta se celebra el 17 de abril. Su vida y obra son recordadas como un ejemplo de fidelidad a la fe cristiana en tiempos de dificultad y controversia. ¿Cómo enfrentó San Aniceto la herejía del gnosticismo durante su pontificado? Durante el pontificado de San Aniceto, la herejía del gnosticismo era una de las principales preocupaciones para la Iglesia. El gnosticismo era una corriente de pensamiento que enseñaba que la salvación se obtenía a través del conocimiento secreto, gnosis, y que despreciaba la materia y el mundo material como inferiores o malos. San Aniceto enfrentó esta herejía principalmente promoviendo la ortodoxia cristiana y la enseñanza apostólica. Para ello, fortaleció la autoridad del obispo de Roma, defendiendo así la unidad de la Iglesia y su doctrina. También se esforzó por preservar la integridad de las Escrituras y los evangelios aceptados por la Iglesia, rechazando los escritos gnósticos como falsos. Además, San Aniceto promovió la enseñanza de que la salvación se obtiene a través de la fe en Cristo y no a través de conocimientos secretos o especiales. Esto estaba en consonancia con la enseñanza apostólica y contrarrestaba la centralidad del conocimiento gnóstico en la salvación. En resumen, San Aniceto enfrentó la herejía del gnosticismo fortaleciendo la autoridad de la Iglesia, promoviendo la ortodoxia cristiana y reafirmando la centralidad de la fe en Cristo para la salvación, todo ello en defensa de la enseñanza apostólica y la unidad de la Iglesia. ¿Qué papel desempeñó San Aniceto en la unificación de la celebración de la Pascua en la Iglesia primitiva? San Aniceto desempeñó un papel crucial en la unificación de la celebración de la Pascua en la Iglesia primitiva. En su tiempo, existían diferentes tradiciones y costumbres sobre la fecha en que debía celebrarse la Pascua, especialmente entre las comunidades cristianas de Oriente y Occidente. El conflicto principal se centraba en la discrepancia entre la tradición judía de celebrar la Pascua según el calendario lunar y la preferencia de algunas comunidades cristianas por celebrarla en un día fijo de la semana, independientemente de la fecha en que cayera la Pascua judía. San Aniceto trabajó para encontrar una solución que unificara la celebración de la Pascua en toda la Iglesia. Aunque no logró unificar por completo la fecha de celebración, su labor sentó las bases para futuros acuerdos y para la adopción de una fecha común para la celebración de la Pascua en toda la cristiandad. En resumen, San Aniceto jugó un papel importante en la unificación de la celebración de la Pascua al buscar un acuerdo entre las diferentes tradiciones existentes en la Iglesia primitiva, sentando así las bases para una celebración más unificada en el futuro. ¿Qué medidas tomó San Aniceto para fortalecer el papel del obispo de Roma en la Iglesia? San Aniceto tomó varias medidas para fortalecer el papel del obispo de Roma, que es el Papa, en la Iglesia. Una de las medidas más significativas fue establecer la práctica de que el obispo de Roma presidiera la celebración de la Eucaristía en Roma. Esta práctica ayudó a consolidar la autoridad del obispo de Roma como líder espiritual de la Iglesia y sentó las bases para el desarrollo del papado como institución central en la cristiandad.
Además, San Aniceto trabajó para promover la unidad y la ortodoxia en la Iglesia, lo que también contribuyó a fortalecer la autoridad del obispo de Roma. Su defensa de la doctrina cristiana frente a la herejía del gnosticismo y su papel en la unificación de la celebración de la Pascua son ejemplos de cómo buscó mantener la cohesión y la pureza de la fe en la Iglesia primitiva, lo que a su vez fortaleció la posición del obispo de Roma como líder de la Iglesia. En resumen, San Aniceto fortaleció el papel del obispo de Roma promoviendo la unidad y la ortodoxia en la Iglesia, estableciendo prácticas que afirmaban la autoridad del obispo de Roma y defendiendo la doctrina cristiana frente a la herejía, todo lo cual contribuyó al desarrollo del papado como institución central en la Iglesia católica. ¿Cómo influyó San Aniceto en el desarrollo temprano de la estructura jerárquica de la Iglesia católica? San Aniceto tuvo una influencia significativa en el desarrollo temprano de la estructura jerárquica de la Iglesia católica, especialmente en lo que respecta al fortalecimiento del papel del obispo de Roma, es decir, el Papa, como líder espiritual y autoridad suprema en la Iglesia. Una de las principales contribuciones de San Aniceto fue establecer la práctica de que el obispo de Roma presidiera la celebración de la Eucaristía en Roma. Esta práctica, que se mantuvo y se convirtió en una costumbre establecida, ayudó a consolidar la autoridad del obispo de Roma sobre la Iglesia en Roma y sentó las bases para el desarrollo del papado como institución central en la cristiandad. Además, San Aniceto trabajó para promover la unidad y la ortodoxia en la Iglesia, lo que también influyó en el desarrollo de la estructura jerárquica. Su defensa de la doctrina cristiana frente a la herejía del gnosticismo y su papel en la unificación de la celebración de la Pascua contribuyeron a mantener la cohesión y la pureza de la fe en la Iglesia primitiva, fortaleciendo así la autoridad del obispo de Roma y la estructura jerárquica de la Iglesia. En resumen, San Aniceto influyó en el desarrollo temprano de la estructura jerárquica de la Iglesia católica fortaleciendo el papel del obispo de Roma como líder espiritual y autoridad suprema, y promoviendo la unidad y la ortodoxia en la Iglesia, lo que sentó las bases para el desarrollo posterior del papado como institución central en la cristiandad. ¿Cuál fue el legado de San Aniceto en términos de la defensa de la doctrina cristiana en tiempos de controversia? El legado de San Aniceto en términos de la defensa de la doctrina cristiana en tiempos de controversia fue significativo. Enfrentando desafíos como la herejía del gnosticismo y la discrepancia en la celebración de la Pascua, San Aniceto defendió la ortodoxia cristiana y la enseñanza apostólica con firmeza y sabiduría. Su labor sentó un precedente importante para futuros líderes de la Iglesia en la defensa de la fe frente a corrientes heterodoxas. San Aniceto destacó la importancia de la unidad de la Iglesia y la autoridad del obispo de Roma en la preservación de la fe cristiana. Además, su compromiso con la ortodoxia y su esfuerzo por mantener la pureza de la enseñanza apostólica sirvieron como ejemplo para las generaciones posteriores de cristianos y líderes eclesiásticos. En resumen, el legado de San Aniceto en la defensa de la doctrina cristiana en tiempos de controversia fue el de un líder valiente y comprometido, que trabajó incansablemente por preservar la fe y la unidad de la Iglesia en medio de desafíos doctrinales y prácticos. ¿Cómo se relaciona la vida y obra de San Aniceto con los desafíos que enfrenta la Iglesia moderna? La vida y obra de San Aniceto ofrecen importantes lecciones y perspectivas para la Iglesia moderna, especialmente en relación con los desafíos que enfrenta en la actualidad. Algunas de las formas en que la vida y obra de San Aniceto se relacionan con estos desafíos incluyen: unidad y diversidad. San Aniceto enfrentó desafíos relacionados con la diversidad de prácticas y creencias dentro de la Iglesia primitiva, especialmente en lo que respecta a la celebración de la Pascua. Su enfoque en promover la unidad en medio de la diversidad ofrece una lección importante para la Iglesia moderna, que también se enfrenta a la diversidad de opiniones y prácticas entre sus miembros. Defensa de la doctrina. San Aniceto defendió la doctrina cristiana contra la herejía del gnosticismo y otras corrientes heterodoxas. En la actualidad, la Iglesia enfrenta desafíos similares en términos de defender la fe cristiana frente a interpretaciones y enseñanzas que pueden desviarse de la ortodoxia. El ejemplo de San Aniceto en mantener la pureza de la enseñanza apostólica es relevante en este sentido. Liderazgo eclesiástico. San Aniceto fortaleció el papel del obispo de Roma, sentando las bases para el desarrollo del papado como institución central en la Iglesia. En la actualidad, el liderazgo eclesiástico sigue siendo un tema importante, y el ejemplo de San Aniceto puede inspirar a los líderes de la Iglesia a ejercer su autoridad de manera sabia y amorosa.
En general, la vida y obra de San Aniceto ofrecen valiosas lecciones para la Iglesia moderna en términos de unidad, defensa de la doctrina y liderazgo eclesiástico, recordándonos la importancia de mantenernos fieles a la fe y unidos en el amor cristiano en medio de los desafíos contemporáneos. ¿Qué enseñanzas de San Aniceto siguen siendo relevantes para los fieles en la actualidad? Las enseñanzas de San Aniceto siguen siendo relevantes para los fieles en la actualidad por varias razones. Unidad en la diversidad. San Aniceto enfrentó el desafío de la diversidad de prácticas y creencias dentro de la Iglesia primitiva. Su enfoque en promover la unidad en medio de la diversidad ofrece una lección importante para los fieles de hoy, recordándoles la importancia de mantener la unidad en la fe y el amor cristiano, incluso cuando existen diferencias de opinión y práctica. Defensa de la doctrina. San Aniceto defendió la doctrina cristiana contra la herejía del gnosticismo y otras corrientes heterodoxas. En la actualidad, los fieles también enfrentan desafíos en términos de defender la fe cristiana frente a interpretaciones y enseñanzas que pueden desviarse de la ortodoxia. El ejemplo de San Aniceto en mantener la pureza de la enseñanza apostólica es relevante para los fieles de hoy en día. Liderazgo eclesiástico. San Aniceto fortaleció el papel del obispo de Roma, sentando las bases para el desarrollo del papado como institución central en la Iglesia. Su ejemplo destaca la importancia de un liderazgo eclesiástico sabio y amoroso, centrado en Cristo y en el servicio a los demás. En resumen, las enseñanzas de San Aniceto sobre unidad, defensa de la doctrina y liderazgo eclesiástico siguen siendo relevantes para los fieles en la actualidad, recordándoles la importancia de mantenerse fieles a la fe y unidos en el amor cristiano en medio de los desafíos contemporáneos. ¿Qué impacto tuvo San Aniceto en la historia y la evolución del papado como institución? San Aniceto tuvo un impacto significativo en la historia y la evolución del papado como institución. Algunas de las formas en que influyó en el desarrollo del papado incluyen: fortalecimiento del papel del obispo de Roma. San Aniceto estableció la práctica de que el obispo de Roma presidiera la celebración de la Eucaristía en Roma, lo que ayudó a consolidar la autoridad del obispo de Roma sobre la Iglesia en Roma y sentó las bases para el desarrollo del papado como institución central en la cristiandad. Promoción de la unidad y la ortodoxia. San Aniceto trabajó para promover la unidad y la ortodoxia en la Iglesia, lo que también contribuyó al desarrollo del papado. Su defensa de la doctrina cristiana frente a la herejía del gnosticismo y su papel en la unificación de la celebración de la Pascua ayudaron a mantener la cohesión y la pureza de la fe en la Iglesia primitiva, fortaleciendo así la autoridad del obispo de Roma y la institución del papado. Sentar las bases para el liderazgo papal. Aunque el papado como lo conocemos hoy en día tomó tiempo en desarrollarse, San Aniceto sentó las bases para el liderazgo papal al fortalecer la autoridad del obispo de Roma y promover la unidad y la ortodoxia en la Iglesia. Su labor allanó el camino para el desarrollo posterior del papado como institución central en la Iglesia católica. En resumen, San Aniceto tuvo un impacto significativo en la historia y la evolución del papado al fortalecer el papel del obispo de Roma, promover la unidad y la ortodoxia en la Iglesia, y sentar las bases para el liderazgo papal en la cristiandad. ¿Cómo se compara la labor de San Aniceto con la de otros papas de la historia de la Iglesia? La labor de San Aniceto se compara con la de otros papas de la historia de la Iglesia en términos de su contribución al desarrollo y la consolidación del papado como institución central en la cristiandad. Si bien cada papa ha tenido sus propias circunstancias y desafíos únicos, San Aniceto se destaca por varias razones. Fortalecimiento de la autoridad papal. San Aniceto fortaleció el papel del obispo de Roma, sentando las bases para el desarrollo del papado como institución central en la Iglesia. Su establecimiento de la práctica de que el obispo de Roma presidiera la celebración de la Eucaristía en Roma ayudó a consolidar la autoridad del papado. Promoción de la unidad y la ortodoxia. San Aniceto trabajó para promover la unidad y la ortodoxia en la Iglesia, lo que también contribuyó al desarrollo del papado. Su defensa de la doctrina cristiana frente a la herejía del gnosticismo y su papel en la unificación de la celebración de la Pascua ayudaron a mantener la cohesión y la pureza de la fe en la Iglesia primitiva. Contribución al liderazgo eclesiástico. Aunque el papado como lo conocemos hoy en día tomó tiempo en desarrollarse, San Aniceto contribuyó al desarrollo del liderazgo papal al fortalecer la autoridad del obispo de Roma y promover la unidad y la ortodoxia en la Iglesia. Su labor allanó el camino para el desarrollo posterior del papado como institución central en la Iglesia católica.
En resumen, la labor de San Aniceto se destaca por su contribución al fortalecimiento de la autoridad papal, la promoción de la unidad y la ortodoxia en la Iglesia, y su papel en el desarrollo del liderazgo papal. Aunque cada papa ha tenido su propio impacto único en la historia de la Iglesia, San Aniceto se destaca por su contribución a la consolidación del papado como institución central en la cristiandad. San Aniceto influyó en el desarrollo temprano de la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la unidad y la ortodoxia en la doctrina cristiana, de varias maneras. Promoción de la unidad. San Aniceto trabajó para promover la unidad dentro de la Iglesia, especialmente en relación con la celebración de la Pascua. Aunque no logró unificar completamente la fecha de celebración, su labor sentó las bases para futuros acuerdos y para la adopción de una fecha común para la celebración de la Pascua en toda la cristiandad, lo que contribuyó a la unidad de la Iglesia. Defensa de la doctrina. San Aniceto defendió la doctrina cristiana contra la herejía del gnosticismo y otras corrientes heterodoxas. Su compromiso con la ortodoxia y su rechazo de la herejía ayudaron a mantener la pureza de la enseñanza apostólica y a fortalecer la unidad en la fe dentro de la Iglesia primitiva. Fortalecimiento del liderazgo eclesiástico. San Aniceto fortaleció el papel del obispo de Roma, sentando las bases para el desarrollo del papado como institución central en la cristiandad. Su establecimiento de la práctica de que el obispo de Roma presidiera la celebración de la Eucaristía en Roma ayudó a consolidar la autoridad del obispo de Roma sobre la Iglesia en Roma y a fortalecer la unidad en el liderazgo de la Iglesia. En resumen, San Aniceto influyó en el desarrollo temprano de la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la unidad y la ortodoxia en la doctrina cristiana, promoviendo la unidad dentro de la Iglesia, defendiendo la doctrina cristiana y fortaleciendo el liderazgo eclesiástico, todo lo cual contribuyó a la cohesión y la pureza de la fe en la Iglesia primitiva. ¿Qué podemos aprender de la vida y el ejemplo de San Aniceto en nuestra propia vida de fe y compromiso cristiano? La vida y el ejemplo de San Aniceto ofrecen varias lecciones valiosas para nuestra propia vida de fe y compromiso cristiano. Fidelidad a la doctrina. San Aniceto nos enseña la importancia de ser fieles a la doctrina cristiana y de defenderla ante las adversidades y desafíos. Su compromiso con la ortodoxia y su rechazo de la herejía del gnosticismo nos inspiran a mantenernos firmes en nuestra fe y en la enseñanza apostólica. Unidad en la diversidad. San Aniceto enfrentó el desafío de la diversidad de prácticas y creencias dentro de la Iglesia primitiva, especialmente en relación con la celebración de la Pascua. Su enfoque en promover la unidad en medio de la diversidad nos recuerda la importancia de buscar la unidad en la fe y el amor cristiano, incluso cuando existen diferencias entre nosotros. Liderazgo centrado en Cristo. San Aniceto fortaleció el papel del obispo de Roma, sentando las bases para el desarrollo del papado como institución central en la Iglesia. Su ejemplo nos anima a buscar un liderazgo eclesiástico que esté centrado en Cristo y en el servicio a los demás, siguiendo el modelo de humildad y amor de nuestro Señor. En resumen, la vida y el ejemplo de San Aniceto nos desafían a ser fieles a nuestra fe, a buscar la unidad en medio de la diversidad y a ejercer un liderazgo centrado en Cristo en nuestra vida diaria. Su legado sigue vivo en la Iglesia y nos inspira a seguir su ejemplo en nuestro propio camino de fe y compromiso cristiano. Oración a San Aniceto. Oh Dios, que en tu providencia elegiste a San Aniceto para ser pastor de tu pueblo y defensor de la fe, concédenos, por su intercesión, perseverar en la verdad y en la unidad de la Iglesia. Que su ejemplo de fidelidad y valentía nos inspire a seguir siempre tus mandamientos y a amarte sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.